tiempo tenemos? 3/4 de hora. 3/4 de hora. O sea, ¿cuántos somos para intervenir? ¿Vosotros nos grabáis o Al final 6. 6. O sea que tenemos en teoría un tiempo de 6 por 5, 6 por 6, 6 por 8, 8 minutos. 7. Más o menos. 7 minutos. Hola. Pero como las preguntas no van a estar dirigidas realmente a una persona. Bueno, por eso, a ver, yo no sé lo que... Lo primero es, os voy a dejar que os presentéis. Qué buena luz tiene este sitio. Sí, que una luz Es espectacular. Es precioso. ¿Y qué lo situado? Yo no sabía ni que existía. Y yo igual. Me ha pasado a veces por aquí. Pero es que es muy nuevo. Estás en la torre. Este es nuevo, esto lo han hecho hace 2 años. Sí. Es que yo vivo aquí al lado, Castellana 181. Eso. Yo tampoco no me gusta nada. Me lo pide la gente, pero como excepción. No somos nada de teletrabajo. ¿Cómo se llama el avatar? What's your name? Va a ser en español, por cierto. Ya, ya. Gracias a Dios. Spanish. Spanish. I prefer... Can you speak in Spanish? Hay que pulsar dónde. Hay que pulsar en la pantalla. Sí, pulsa aquí para hablar. Pues yo me lo había preparado en inglés y todo. Ya me molaba. No, porque, hombre, así te obligas un poco. ¿Sabes? What's your name? I'm Emily, your virtual assistant for the Global Education Forum. How can I assist you today? I would like to speak in Spanish, please. Es que te sale, ¿sabes cuál es el problema? Que te sale el acento de Virginia. Sí. Tienes que... Claro. I'd like you speak in Spanish, please. Claro. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? I'm here to assist with questions related to the Global Education Forum. How can I help you today? ¿Manejan todos los idiomas? La importancia de... Yo creo que español y los datos. Español y el entrenamiento. ¿Cómo se lo pones para explicar? No, hay que pinchar ahí. Eso es lo único O sea, desde aquí inconveniente. hasta allí. Pero háblale tú ahora, cuando yo le pinche. A ver si habla otro idioma. Est-ce que tu peux parler en français, s'il me plaît? Mira, ha abierto los ojos. ¿La pregunta? Good. A ver. Cine. Est-ce que tu peux parler en français, s'il me plaît? Nada, es España e inglés, ¿no? En realidad yo creo que está para escucharnos. Claro, es el público. Como va a aprender. Es como- Aprende. Ah, vale. Cristina, cuando quieras, ¿eh? Empezamos. No, nosotros, Miriam, no tenemos que hacer nada online, ¿no? Y esto está... Mira, ahí está gente más que entrar.
traído Fernando. Ha traído gente. Coño, Fernando. Desde el máster de acceso. Exacto. Fernando, ¿qué haces tú por aquí? Apoyamos y Sí, sí, sí. Bueno, ala, venimos a escucharlo. Vale. Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no? Bueno, primero bienvenidos a esta mesa de debate en la que lo que vamos a plantear y a discutir son los retos legales del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Yo creo que nos encontramos en esta intersección entre la innovación y la regulación, donde bueno, pues el rápido avance de la tecnología trae consigo no solamente promesas, sino también riesgos y peligros. Y esto lo tenemos que abordar desde un punto de vista legal. Yo creo que ha quedado bastante claro en la mesa que hemos tenido anteriormente, en la que los alumnos han hablado, cuáles son las posibilidades que puede haber o que puede traer la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Ellos han puesto distintos ejemplos que consideran que pueden ayudarles en el ámbito educativo, pero acompañado, como decía, de esa innovación, de esas promesas y de sus beneficios, pues creo que es importante plantear esos riesgos, porque lo que no podemos hacer, desde luego, es prohibir el uso de la inteligencia artificial. Es algo que está en nuestro día a día, que ya se está haciendo, que se está utilizando, el uso cada vez es más masivo, y lo que tenemos que tratar es de manejar, controlar, mitigar esos riesgos. Además de esos riesgos y de mitigar esos riesgos, tenemos una normativa que nos viene por la parte de la Unión Europea. La Comisión Europea está desarrollando un reglamento europeo de inteligencia artificial en el que ya establece que los sistemas de inteligencia artificial para el ámbito educativo son sistemas de alto riesgo. El enfoque de este reglamento es un enfoque basado en riesgos, precisamente. Y bueno, pues esto trae consigo también obligaciones, medidas que tenemos que implementar, y sobre todas estas cuestiones yo creo que es sobre lo que tenemos que tratar, ¿no?, en esta mesa. Cómo podemos aprovechar el poder de la inteligencia artificial en la educación mientras protegemos los derechos y los intereses de todos los involucrados. Entonces, en este ámbito yo no sé si podemos comenzar, ¿no?, un poco a abrir el debate y principalmente plantear esos retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Los retos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista en el ámbito educativo, con el uso de las herramientas de inteligencia artificial. No sé si queréis alguno empezar. Bueno, perdonadme eso, por supuesto. Os voy a dejar que os presentéis, efectivamente. De hecho, además, la verdad es que yo estoy encantada porque todos sois compañeros desde el lado profesional, desde el lado docente también, y es un placer estar aquí moderando esta mesa. Así que, Teresa, si quieres empezar con las presentaciones. Muchas gracias, Cristina. Y muchísimas gracias a la institución educativa SEC y al Global Education Forum por haber contado conmigo. Yo soy Teresa Martín Castro, soy, entre otras muchas cosas, es mi cumpleaños. Felicidades. Nada me puede hacer más feliz el día de mi cumpleaños que un micrófono para hablar, así que muchas gracias por la oportunidad. Soy socia fundadora del despacho de abogados Mavens, que fundamos en octubre de 2008, fantástico momento para emprender, ninguna incertidumbre en el horizonte y todo estupendo. Y desde entonces pues somos un equipo que ha ido evolucionando y somos 30 abogados y allí tenéis vuestra casa. Como os digo, socia fundadora, soy también profesora en el IE, en el Instituto de Empresa, donde dirijo el máster de fusiones y adquisiciones de M&A y también doy clase de acceso a la abogacía. Y desde el punto de vista personal, pues estoy casada y tengo 2 hijos estudiantes universitarios, así que la educación y su conexión con la tecnología me resultan un tema apasionante. Patricia, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Global Evolution y Education Forum por estar aquí. Yo soy Patricia Manca, soy socia de Price. Yo soy, bueno, es compañera de aquí de 2 personas, tanto Cristina como Teresa son compañeras de la casa. Llevo ya pues muchos años ejerciendo, en Price muchos años también, desde el año 99, en que bueno, pues fue adquirido el despacho en el que yo estaba en origen por PricewaterhouseCoopers. Yo lidero ahora mismo lo que llamamos el área de New Law, que es todo lo que es transformación digital y regulación digital del ámbito jurídico. Y bueno, desde el punto de vista personal, pues también tengo 2 hijos, uno terminando y el otro empezando la vida laboral. Y además los 2 abogados, o sea, han salido a madre. Y bueno, me parece que es un temazo. Es el temazo. Me gusta especialmente el tema educativo porque yo creo que es la pregunta que sigue todavía con el question mark de cómo vamos a hacer para combinar la educación y asegurar el aprendizaje
y los que somos en despachos lo vemos en los estudiantes, que es una de las grandes preguntas, al mismo tiempo que facilitamos el acceso a este tipo de soluciones. Bueno, pues yo soy Nacho Monedero, también abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y además ocupo un cargo institucional porque soy el secretario de la Junta de Gobierno de la institución. Al margen de tener mi propio despacho, también he pasado por despachos internacionales. Hace 4 años decidí lanzarme al vacío, ser plenamente autónomo y montar la firma de abogados Monedero Gil y Crespo, y muy preocupado sobre todo cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestra profesión, cómo va a impactar la inteligencia artificial en la justicia, porque yo creo que es un entorno que nos afecta, claramente, nos afecta a todos en nuestra profesión, y para mí, pues este es principalmente el motivo de mi presencia. Yo creo que mutatis mutandi, todo lo que afecte a la justicia a la hora de juzgar personas y procedimientos y casos es igualmente extrapolable al mundo de la educación, donde tenemos que juzgar los valores, las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, lo mismo que yo diga aquí será extrapolable al ámbito educativo. Gracias. Gracias. Miriam. Hola Cristina, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Salvador, soy la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela y también formo parte del claustro tanto del grado en Derecho como del máster de acceso a la profesión de abogado. Entre mis áreas de investigación destaco principalmente los derechos humanos y de ahí la importancia que tiene también este foro para mí personalmente en cuanto a todas las implicaciones éticas que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial y además en el contexto de la educación, donde realmente estamos todos tan preocupados, pero bueno, pues yo creo que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y de ahí que sea tan interesante participar en este foro. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arroyo y yo soy profesor doctor aquí en la casa. Mi especialidad es el derecho del trabajo. También soy el coordinador del grupo de investigación con el acrónimo IRTIG y soy investigador también en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Oporto. Entonces, la verdad es que me muevo mucho en lo que es el mundo de la investigación, dentro de lo que es mi ámbito de especialidad y últimamente cada vez más centrado en lo que es la relevancia o los efectos de todo lo que es el desarrollo tecnológico, no solamente inteligencia artificial, con el marco de las relaciones laborales. Y bueno, tengo 3 hijos también, 2 de ellos en edad de instituto, o sea, plena adolescencia. Bueno, pues yo soy María Popiuk, soy también docente aquí en la casa, tanto en el grado en Derecho como otros grados como Ingeniería Informática y Criminología, y bueno, pues y coordinadora del grado en Derecho a Distancia. Una de mis áreas, aparte de la gestión del conflicto, el procesal civil, pues también es pues obviamente la tecnología, que para eso estoy aquí, pero también enfocado junto con mi compañera más en los derechos humanos y la ética. Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. La no presentación yo creo que forma parte de que como me siento en familia y os conozco a todos, he tenido la sensación de que no era falta presentarme. Yo también me presento, soy Cristina Villasante, socia del área de tecnología del despacho de Cija en Madrid. Somos un despacho multidisciplinar, pero con un gran foco en todo lo que es tecnología y estamos ayudando a muchas empresas a toda la parte de transformación digital y, por supuesto, a generar, bueno, pues a implementar esas medidas que son necesarias a la hora para poder controlar y gobernar lo que es la inteligencia artificial. Creo que es básico y es fundamental hoy en día. Así que, si queréis, empezamos este debate y empezamos a plantear esos retos legales, ¿no?, que estamos planteando, retos legales y retos éticos también que Miriam mencionaba. Así que, si queréis... Venga, como queráis. Bueno, yo es que voy a hablar de oportunidades. Sí. Bueno, para hablar de oportunidades podemos empezar, si quieres, por oportunidades, luego vemos los retos. Pues yo creo que la inteligencia artificial plantea pero primero voy a empezar por contar una anécdota. El ChatGPT... Micrófono, que le pongas el micrófono. ChatGPT se hizo público y nació a la luz en torno para el público en general en noviembre de 2022. Y entonces, cuando hicimos la reunión inicial de lanzamiento del curso 2023, la típica reunión plenaria de todo el equipo del despacho, abogados, administración, pues yo les dije, hoy voy a hablaros de ChatGPT. Y
Mi primera sorpresa fue que había un importante porcentaje del despacho que no se había enterado que existía ChatGPT. Nació en noviembre, entre Navidad, no sé qué, la reunión, imagínate que fue como el 10 de enero, y no habían sabido que eso existía. Y lo segundo es que les mostré, como decía, una cantidad importante de tonterías, pero con buena pinta. Grandes tonterías para quienes estamos en el mundillo de la reestructuración de las empresas, como es mi caso, pero muy bien dichas. Entonces les dije, tenemos que ser más humanos que esta máquina y tenemos que diferenciarnos de esta máquina. Lo que esta máquina hace bien no es lo que nosotros vamos a vender en este despacho, ¿no? Entonces fue una manera de llamar la atención y desde entonces hemos hecho una curva de aprendizaje, bueno, como todos los despachos y como hemos conocido, supongo que vamos, como Patricia, Nacho, todos estamos haciendo, para incorporar la inteligencia artificial. Y ya aterrizando en el mundo de la academia, yo creo que no son todos riesgos. Creo que para la universidad y para las instituciones educativas la inteligencia artificial ofrece la oportunidad de la relevancia, de la ética y de la participación. Me explico, la relevancia. Las universidades, igual que el resto de las entidades, en materia de inteligencia artificial tienen una gran oportunidad de autorregulación y de influencia en la sociedad. De hecho, si te pones a mirar un poco las ideas que vierte el Parlamento Europeo al hilo de sus comentarios de marzo de 2024, cita mucho más la educación de lo que te esperas y si además desambigúas y pones educación y pones academia, es impresionante. O sea, lo que se espera que hagan las universidades es muy importante. Se espera que participen en los consejos asesores de la propia Unión Europea, se espera que realicen esfuerzos de autorregulación, se espera que colaboren en la elaboración de códigos éticos. Entonces, para mí, la inteligencia artificial le trae un territorio de relevancia importante a la universidad. También le pone la obligación o la conveniencia de generar espacios en los que tramitar, resolver, atender conflictos éticos y conflictos legales. Y los de Harvard que van delante, ¿para qué nos vamos a equivocar? De nosotros ya tienen la figura del ombudsperson, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, pero traducido allí. Entonces, creo que esto va a generar una necesidad importante de organizar estas entidades con independencia, con presupuesto, porque de nada sirven las buenas palabras, aquí hace falta dinero para poder atender estas cuestiones, y un sitio que resuelva de manera ágil a quienes formamos parte de la comunidad universitaria. Y por último, creo que la inteligencia artificial va a volver a poner a las universidades en el centro, porque hace falta mucha formación en inteligencia artificial, en todo, quiero decir. Pero es que en esto es la oportunidad de coger el liderazgo. Y eso es lo que yo creo, que además de los muchos retos, aquí os dejo estas poquitas oportunidades. Muchísimas gracias, Teresa. Estoy totalmente de acuerdo y además me gusta que hables de oportunidades porque a mí esto de estar poniéndonos la tirita todo el día me pone un poco de los nervios, ¿no? O sea, yo creo que es una oportunidad magnífica para aumentar la capacidad de las personas y librarlas también de cosas que normalmente no aportan nada, ¿no? Es verdad que tienes que regular los riesgos. Estoy contigo, que a mí me pasó lo mismo en el IE. La primera pregunta que hice de toda la clase, solamente uno lo había utilizado. Si tú preguntas ahora, después de casi 10 meses, todos lo utilizan, ¿vale? Entonces yo creo que hay que ser consciente de que todos lo están utilizando y si tienes que hablar de peligros, lo que tienes que ser consciente es que lo están utilizando como una herramienta más de trabajo sin conocer realmente qué es lo que hay debajo de esa herramienta. Yo creo que la formación aquí es fundamental. Los alumnos, todo el mundo tiene que entender cómo funciona, también para luego no extrañarse por qué entrega lo que entrega y por qué efectivamente alucina y por qué tiene sesgos, pero para eso hay que entender el funcionamiento y no tengo tan claro que todo el mundo tenga esa comprensión de lo que existe debajo de la inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, pues que se sepa que no es inteligente, con todos mis respetos para la que está aquí presente, pero no es inteligente, no tiene conocimiento, simplemente es un modelo de lenguaje y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las primeras tareas que hay que hacer con los alumnos y que procuramos en la casa que lo entiendan, ¿no? Para que luego se haga un uso apropiado de la solución. Y para la educación, para mí es que, partiendo de la base que para mí la educación es la base de toda la sociedad y es el sistema educativo el que
el que genera la sociedad que queremos tener, es fundamental su rol aquí, en el sentido de que entienda y que explore cómo podemos utilizarla, para qué podemos utilizarla y sobre todo que salvaguarde el aprendizaje. Lo he dicho antes, para mí, yo sigo preguntando cómo vamos a asegurar el aprendizaje de los responsables, bueno, en nuestro caso de los profesionales, de los recién incorporados, cómo vamos a salvaguardar que vamos a seguir necesitando ese tipo de profesionales y que van a seguir aprendiendo y que se van a seguir formando, ¿no? Y esa gran pregunta, y la dejo y la lanzo a los que estáis en la vida pública y en el sistema educativo, yo todavía no tengo la respuesta, sinceramente. Bueno, yo so pena de que me retires la palabra y no volver a hablar e intervenir por si consumo un poquito más de tiempo. Sí me parecía relevante, yo leí hace 40 años, pero tengo 60, las obras de Giovanni Papini. Y Giovanni Papini en el año 1949, en el libro negro tiene una conversación sobre el tribunal electrónico. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de conocer las obras de Giovanni Papini. Yo lo leí hace 40 años y siempre me produjo una cierta perturbación mental que iba a pasar esto en el futuro. Y so pena de que consuma 3 minutos, sí me gustaría leeros y luego ver cuál es la posición de la Unión Europea sobre este tema, sobre el tema de la justicia, cómo se va a proyectar. Y voy a leer, y como soy ex opositor, no creo que pase de 3 o 4 minutos, lo que escribía en el año 1949 Giovanni Papini bajo el título El Tribunal Electrónico en el libro negro. Dice: la construcción de máquinas pensantes ha progresado muchísimo durante los últimos años, especialmente en nuestro país, que ostenta ahora el primado de la técnica, así como Italia tuvo en sus tiempos el primado del arte, Francia el de la elegancia, Inglaterra el del comercio y Alemania el de las ciencias militares. En estos días se realizan en Pittsburgh los primeros experimentos para utilizar máquinas en la administración de la justicia, recordad, 1949. Después de haberse construido cerebros electrónicos, matemáticos, dialécticos, estadísticos y sociológicos, ya se ha fabricado en esta ciudad, fruto de 2 años de trabajo, el primer aparato mecánico que juzga. Tal aparato gigante, con un frente de 7 metros, se alza en la pared de fondo del aula mayor del tribunal. Los jueces, abogados y oficiales de justicia no ocupan sus lugares habituales, sino que se sientan como simples espectadores entre las primeras filas del público. La máquina no tiene necesidad de ellos, es más segura, precisa e infalible que sus reducidos cerebros humanos. Como único ayudante, el enorme cerebro tiene un joven mecánico que conoce los secretos de las innumerables células fotoeléctricas y de las 500 teclas de interrogación y comando. El único recuerdo del pasado que se ve en la máquina es una balanza de bronce que coloca platónicamente el metálico cerebro jurídico. La primera audiencia del novísimo tribunal comenzó hoy por la mañana a las 9 horas. El primer imputado fue un joven obrero de la industria siderúrgica, acusado de haber asesinado a una jovencita que se le resistía. El acusado narró a su modo el hecho y otro tanto hicieron los testigos. Luego el técnico oprimió un botón para preguntar a la máquina cuáles eran los artículos del código que debían aplicarse en el caso. En un cuadrante iluminado aparecieron inmediatamente los números perdidos. El mismo cerebro, debidamente manejado por su secretario humano, concedió las atunantes genéricas y pocos segundos después, en otro cuadrante, apareció la sentencia. 23 años de trabajo forzados para el joven asesino. Un distribuidor automático vomitó un cartoncito en el que estaba repetida la sentencia. El inspector de policía recogió ese cartoncito y condujo fuera al condenado. Apareció luego una mujer, quien de acuerdo con la acusación había falsificado la firma de su patrón para apoderarse de algún millón de dólares. Este segundo proceso se despachó aún más con más facilidad y rapidez. Se encendieron algunos ojos amarillos y verdes en la frente del cerebro jurisconsulto y al cabo de 1 minuto y medio apareció la sentencia, 2 años y medio de cárcel. El tercer proceso fue más importante y duró algo más. Se trataba de un espía reincidente que vendió a una potencia extranjera documentos secretos referentes a la seguridad de nuestro país. El interrogatorio, hecho por la máquina mediante señales acústicas y luminosas, duró por espacio varios minutos. El acusado solicitó ser defendido y el cerebro mecánico, después de reconocer el buen derecho de la demanda, mediante un disco parlante, enumeró las razones que podían alegarse para atenuar la vergonzosa culpa. Se siguió una breve pausa y enseguida otro disco respondió punto por punto en forma concisa y casi geométrica a aquellas tentativas de disculpa. El asistente consultó a diversas secciones de la máquina y las respuestas expresadas inmediatamente y ordenadamente mediante signos brillantes fueron desfavorables al acusado. Finalmente, después de algunos segundos de silencio opresivo,
Se iluminó el cuadrante más elevado de toda la máquina. Apareció primeramente el lúgubre diseño de una calavera y luego, un poco más abajo, las dos terribles palabras: silla eléctrica. El condenado, un hombre de edad mediana, muy serio de aspecto profesoral, al ver aquello profirió una blasfemia y luego cayó hacia atrás, contorsionándose como un epiléptico. Aquella blasfemia fue la única palabra genuínamente humana que se oyó en todo el proceso. El traidor fue tendido en una camilla de mano y, gimiendo, desapareció de la sala de ciencias. No tuve voluntad ni fuerza para asistir a otros 4 procesos que debían ventilarse aquella misma mañana. No me sentía bien, una sensación de náuseas amenazaba hacerme vomitar. ¿Era aquello el efecto de algún manjar indigesto tomado en el desayuno o tal vez consecuencia del siniestro espectáculo que implicaba aquel nuevo tribunal? Regresé al hotel y me tendí en la cama pensando en lo que había visto. He sido siempre favorecedor de los prodigiosos inventos humanos, debidos a la ciencia moderna, pero aquella horrible aplicación de la cibernética me confundió y perturbó profundamente. Ver a aquellas criaturas humanas, quizá más infelices que culpables, juzgadas y condenadas por una lúcida y gélida máquina, era cosa que suscitaba en mí una protesta sorda, tal vez primitiva e instintiva, pero la que no lograba callar. Las máquinas inventadas y fabricadas por el ingenio de los hombres habían logrado quitar la libertad y la vida a sus progenitores. Un complejo conjunto mecánico animado únicamente por una corriente eléctrica pretendía ahora resolver, en virtud de cifras, los misteriosos problemas de las almas humanas. La máquina se convertía en juez del ser viviente. La materia sentenciaba en las cosas del espíritu. Era algo demasiado espantoso, incluso para un hombre entusiasta por el progreso, como yo me jacto de serlo. Necesité una dosis de whisky y algunas horas de sueño para recuperar un poco mi serenidad. El tribunal electrónico tiene sin duda un mérito, el de ser más rápido que cualquier tribunal constituidos por jueces de carne humana. Proyectando, que esto está un poco al final, proyectando que a mí me atormentó durante muchos años este tema, ¿cuál es la posición de la Unión Europea sobre que la inteligencia artificial se proyecte sobre la justicia? En la nueva reglamentación sobre inteligencia artificial hay en el apartado número 20, en la parte de justificación, porque tú hablabas muy bien de la proyección de la inteligencia artificial a los derechos humanos, que es muy importante, pero un apartado es el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos que tienen los ciudadanos. Pues hay un apartado que dice: deben considerarse de alto riesgo, no prohibidos. Pensad que la reglamentación de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial considera que la aplicación de la inteligencia artificial en determinadas circunstancias es absolutamente prohibida. Aquí dice de alto riesgo, y eso tiene unas consecuencias. De los sistemas de inteligencia artificial destinados a la administración de justicia y los procesos democráticos, dado que pueden tener efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. O sea, se califica de alto riesgo. En particular, a fin de evitar el riesgo de posibles sesgos, errores y opacidades, procede considerar de alto riesgo aquellos sistemas de inteligencia artificial cuyo objetivo es ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el derecho y aplicar la ley a unos hechos concretos. O sea, que eso queda excluido. Por tanto, la posibilidad de que haya una máquina que sea capaz de sentenciar frente a los conflictos que se planteen, en principio es algo de alto riesgo, no prohibido. No obstante, dicha clasificación no debe hacerse extensiva a los sistemas de inteligencia artificial destinados a actividades administrativas meramente accesorias que no afectan a la administración de justicia en casos concretos, como la anonimización o de las resoluciones judiciales, documentos o datos, la comunicación entre los miembros del personal, tareas administrativas o la asignación de recursos. Y esto es un poco trayendo Giovanni Papini, año 49, la respuesta que tenemos en el ámbito de la Unión Europea. Si me he cedido tiempo, no me conceda Completamente, para ¿no? Y haciendo un poco una reflexión de lo que haces, efectivamente yo creo que siempre ha pasado, ¿no? Cualquier nueva tecnología siempre ha traído cierto miedo, por lo menos la tecnología más disruptiva, siempre ha traído cierto miedo y eso no ha impedido que se implemente y que se utilice de forma masiva en la sociedad y en cualquiera de los ámbitos. La inteligencia artificial es uno de las herramientas y de los ejemplos en
en los que esto pasa y efectivamente ese alto riesgo, yo creo que lo que hay que plantearse es por qué está la Unión Europea entendiendo que este tipo de sistemas pueden implementar o pueden implicar alto riesgo cuando lo estamos utilizando en este ámbito educativo, en el ámbito de justicia o en algún otro ámbito como los que identifica precisamente en un anexo determinado, en el anexo 3 del propio reglamento, en el que identifica cuáles son esos usos, ¿no?, que generan alto riesgo. Y yo creo que además la propia tecnología ha evolucionado la inteligencia artificial, quiero decir, porque efectivamente tú ponías un ejemplo de hace muchos años, pero es que el test de Turing es de 1950 y es también inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué estamos ahora tan preocupados? ¿Por qué ahora está surgiendo la regulación? ¿Por qué ahora hay tanto hype con el mundo de la inteligencia artificial? Yo creo que eso forma parte un poco también de cómo ha evolucionado el procesamiento, las capacidades de procesamiento de datos que tenemos, la capacidad de datos que hay para poder analizar y todo eso, cómo los propios algoritmos funcionan, porque yo creo que el proceso a través del cual los algoritmos son capaces de aprender y de generar resultados es fundamental a la hora de entender y ver cuáles son los riesgos que se generan y precisamente cuál es el foco que tenemos que poner para que esos riesgos no ocurran o por lo menos mitigarlos de alguna manera o controlarlos, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es primero saber cuáles son esos riesgos para poder controlarlos y poder mitigarlos. Entonces, yo creo que toda esta evolución tecnológica de la propia operativa de los propios algoritmos es lo que nos ha hecho, bueno, pues un poco ahora estar con este foco y con esta mentalidad. El punto de inflexión también, Cristina, es el hecho de que estás hablando de que antiguamente para manejar este tipo de tecnología tenías que tener unas capacidades, digamos, técnicas que la gente normal no tiene. Aquí el gran punto de inflexión es que estamos hablando de que interactuamos como interactuaríamos con una persona. Y ese es el gran punto de inflexión. Completamente Entonces, ahí de acuerdo. ya estamos hablando de que cualquiera puede interactuar con este sistema. No, pero también si los sistemas son capaces de imitar las capacidades cognitivas, porque lo que hacen los algoritmos es aprender a través de redes neuronales en lugar de procesos de predicción, pues de árboles de predicción, pues lógicamente yo creo que eso también es un impacto, pero por supuesto que ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, es que el uso es masivo y como el uso es masivo, ¿qué implicación tiene esto y cómo puede afectar también al ámbito educativo, a las propias metodologías de la enseñanza y cómo lo veis desde el punto de vista, que parece que nos hemos sentado aquí, ¿no? el mundo profesional y el mundo educativo. ¿Cómo lo veis vosotros desde la universidad? Sí. A ver, yo creo que la inteligencia artificial ofrece también muchas oportunidades en el ámbito jurídico, que como sabemos es un sector extremadamente conservador y tradicional. Y entonces la oportunidad que tenemos ahora es fascinante porque nuestros estudiantes pueden aprender derecho utilizando la inteligencia artificial y haciendo un uso responsable, que es lo que tenemos que enseñarles, ¿no? No olvidemos que algunas inteligencias artificiales como ChatGPT, tanto analíticas como generativas, son muy inmaduras, ¿verdad? Llevan muy poquito tiempo y como son muy inmaduras también son muy imprudentes. Entonces muchas veces no saben lo que le estamos preguntando y se lo inventan. Entonces de ahí que sea muy importante utilizar fuentes fiables, que las fuentes, la información y los datos que nos arroja la IA sean datos con rigor y obtenidos de fuentes fiables es fundamental. Por eso nosotros desde la universidad tenemos un asistente jurídico, y subrayo la palabra asistente, que nos emite ese primer borrador sobre cualquier escrito que queramos, analizando la normativa, la jurisprudencia y la doctrina que tengamos, y a partir de ese borrador ya los alumnos pues, han de trabajar, revisar, discriminar la información que sea veraz de la que no, y por tanto es muy importante enseñarles a manejar este recurso tan potente, pero a la vez tan peligroso si hacemos un mal uso de él. Nada, pasa, por favor. Esto va muy unido, yo creo que también con otro gran tema, que son los sesgos y la discriminación, ¿no? Tenemos muchísimos programas que entramos en Internet, pinchamos con un clic y vemos 10 aplicaciones de inteligencia artificial. Uy, qué bien, qué guay, esto me puede ayudar para esto. Vale. ¿Hasta qué punto esos datos con los cuales se alimentan esas aplicaciones son neutrales o no? ¿Y cómo influye en el ámbito educativo? Me viene a la memoria una noticia en plena pandemia en Reino Unido. Bueno, pues
yo creo que eran, sí, estudiantes de bachillerato, y bueno, pues por la pandemia no pudieron efectivamente dar sus exámenes, rendir sus exámenes finales. De ahí que implementaron en Reino Unido un sistema donde se evalúa a los alumnos conforme a su expediente a lo largo de toda la vida académica, y bueno, pues hubo un revuelo enorme puesto que se detectaron que esos programas efectivamente carecían de neutralidad, combinando pues discriminación de sesgos, género, por raza, cultura, etcétera, donde bueno, pues combinaban muchos aspectos de la vida académica y personal. Bueno, pues son riesgos que se han dado, que existen, y que creo que tenemos que también hablar sobre ello. Bueno, yo quiero analizar un poco la perspectiva, jugando ya con ese factor riesgo que decía María. Obviamente no se trata de adoptar una posición como la que se adoptó con el ludismo al final o a comienzos de la primera revolución industrial, de las máquinas no se atacan, destruyamos las máquinas. No es ese el criterio. Pero también es verdad que la sociedad no es igual a la de aquel entonces, porque teníamos más una perspectiva regional y ahora tenemos una perspectiva más global, por lo que pase en Pakistán, en Senegal, no repercute tanto como lo que pasa en Francia, cosa que antes no ocurría así. Eso para empezar. Luego, en segundo lugar, o partiendo de esta idea, claro, el problema es que estamos hablando de inteligencia artificial, todo el mundo sabe que la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, tenemos un problema de base, que es un problema conceptual, porque a todo lo llamamos inteligencia artificial. Ahora, la revolución industrial, la revolución tecnológica, perdón, que se enuncia por primera vez en Davos en el 2016, ya no es revolución tecnológica, ahora es inteligencia artificial. Y claro, no todo es inteligencia artificial. Entonces, primero, diferenciemos conceptualmente. Y ahí yo creo que hay una labor académica bastante importante, porque ya de por sí estamos actuando mal, cuando ya conceptualmente estamos llamando todo o identificando todo en una misma bolsa, que realmente no se corresponde a esa realidad. A partir de ahí, arrancamos con un problema conceptual, pero luego en segundo lugar arrancamos con otro problema, que son los parámetros valorativos que aplicamos a esa inteligencia artificial, no son unívocos. Y aquí todo lo metemos también, el mismo criterio, la misma manera de interpretarlo, lo cual también es un error importante. Decimos la ventaja, el reglamento que vamos a tener en el ámbito europeo, ventaja entre comillas, porque vuelvo a lo que decía anteriormente, no tiene nada que ver, pero cuando yo me planteo, por ejemplo, la problemática que se ha dado en el marco del crowdworking, empresa norteamericana, prestación de servicios en España, vamos a aplicar legislación, no, porque no tenemos legislación, vamos a ver qué dice, es que el tribunal, la Corte Británica dice, es que el Tribunal de Los Ángeles dice, es que así no se puede. Entonces, posiblemente lo que toca, antes de cometer el error de ir a un proceso de hiperregulación, cuando posiblemente, jugando con este elemento internacional, tenemos que intentar buscar modelos de homogenización, aunque sea relativa, pero dentro de lo posible, sobre todo por ese elemento que estamos viendo de diversificación de los entornos de prestación de servicios, pues posiblemente lo que toca primero es, vamos a pararnos, vamos a clarificar los conceptos, vamos a clarificar los contenidos y a partir de ahí vamos ya a intentar crear un marco regulatorio que tenga sentido. Ahora, por ejemplo, a nivel europeo, con todos los problemas que se han producido de controles algorítmicos, tenemos una propuesta de directiva para 2016, propuesta de directiva, de que la propuesta se transforme en directiva, de que la directiva sea traspuesta por los Estados miembros y que la transpongan bien, que eso es otra cosa, porque también los reglamentos se transponen mal, tenemos muchos ejemplos de mala transposición de los reglamentos, entonces hay un largo camino. Y lo que no sería conveniente es que lo que nos pasase es lo mismo que ha pasado con toda la problemática de los datos biométricos, que en España tenemos esas sentencias del Tribunal Supremo diciendo control de jornada de datos biométricos está bien, y de repente llega el Comité Europeo de Protección de Datos que dice no puede ser. No hay ninguna norma que lo diga, lo está diciendo un órgano que tampoco sus resoluciones son ejecutivas y sin embargo ya se está tomando, efectivamente no se puede encontrar. ¿A qué estamos jugando? Sí, la verdad es que eso me lleva un poco a haceros la pregunta de precisamente cómo veis, ¿no? Cómo está regulando la Unión Europea el uso de la inteligencia artificial con este reglamento que estabas comentando, que efectivamente es un reglamento basado en riesgos, que lo enfoca el reglamento en riesgos. Hay una serie de utilizaciones de usos de inteligencia artificial que están
prohibidas, hay otros usos que se consideran de riesgo alto y por lo tanto hay que implementar una serie de medidas, y hay otros usos, otros tipos de sistemas de inteligencia artificial que son, le llamamos de riesgo general, que al principio eran riesgo mínimo y ahora son de riesgo general, en los que bueno, parece que los principios o las obligaciones de transparencia, por supuesto, tienen que estar ahí, pero tienen mínimas exigencias o medidas que hay que implementar porque parece que los riesgos son menores, ¿vale? Pero es un reglamento que al fin y al cabo es un reglamento integral que abarca, bueno, pues todo lo que es la inteligencia artificial en general, el uso de la inteligencia artificial. Cuando en otros países, como por ejemplo la UK, lo que está haciendo es regular más por sectores, ¿no? Regular la inteligencia artificial por sectores, que parece que yo creo que podría tener más sentido, porque realmente lo que estás haciendo, no estás generando un cuerpo que supervise el uso de la inteligencia artificial, como tenemos aquí en España, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que por cierto ahora mismo está designando al director, sino que lo que tienes son, y aquí vamos a tener un problema, que es lo que comentabas tú, si hay un problema de datos, ¿quién va a ser el órgano supervisor? ¿La Agencia de Inteligencia Artificial o la Agencia Española de Protección de Datos? Pues estamos hablando de un problema de datos en materia de inteligencia artificial. Se nos van a solapar un poco esos organismos de supervisión. Sin embargo, si lo que hacemos es regular por sectores, parece que lo que podemos hacer es afrontar de una manera mucho más concreta y mucho más aterrizada a las particularidades propias del sector qué impacto puede tener el uso de inteligencia artificial en ese determinado sector para poder regularlo y para poder, como al principio decía, mitigar los riesgos, que es lo que tenemos que hacer con estos usos y no prohibirlo, lógicamente. Prohibirlo, sí, por supuesto, las prohibiciones que yo creo que sí que están aceptadas en el reglamento, que son aquellos usos que lo que hacen es ir en contra de los valores y los derechos fundamentales de la Unión Europea, y yo creo que eso, por supuesto, tenemos que plantearlo. O sea que no sé cómo. Sí, por favor. Como consumido mucho tiempo, estoy por callado. favor. Vamos a ver, yo creo que nosotros tenemos, el ordenamiento jurídico español tiene respuestas para poder abordar cualquier aspecto relacionado con la inteligencia artificial. Tenemos un 1902 del Código Civil que regula el principio de responsabilidad, que está ahí y tiene más de 100 y pico años. O sea, cualquier daño que se pueda producir derivado de la aplicación o el mal uso de la inteligencia artificial que produzca un daño, tiene la cobertura del 1902, que es universal y es eterno. Que hay ámbitos que pueden afectar a la intimidad, a la propia imagen. Tenemos la ley que regula el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen de 5 de mayo de 1982, si no me equivoco. O sea que tenemos un gran bloque normativo suficiente, igual que las leyes de consumidores y usuarios, para poder abordar sin necesidad de hacer si va a haber un reglamento no necesita ninguna transposición, si fuese una directiva lo necesitaría, sí, para poder resolver todos los problemas que vaya generando la inteligencia artificial en todos los sectores donde vaya a afectar. O sea que regulación hay, y aquí me quedo. Lo que pasa es que regulación hay, pero posiblemente en el campo en el que yo me muevo, que es el derecho del trabajo, es una regulación que es anacrónica para esto. Porque lo que no se puede hacer, que es lo que se está haciendo, es intentar aplicar la misma regulación para dos realidades que son distintas y que no sirven. O sea, no puedo plantear... en mi caso, yo digo también, y está Estrasburgo detrás, porque justamente con todo el tema del derecho a la intimidad, ahí tenemos las resoluciones de Estrasburgo que también han marcado un poco sobre la valoración e identificación de la intimidad, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos un campo problemático en nuestro ámbito, que es eso, que tenemos una regulación, pero no es una regulación adaptada a la realidad tecnológica. Y por mucho que se plantee, como pasó con la famosa ley de los riders, no, vamos a laboralizar, no. Al final lo que estás creando es una burbuja que no es válida, porque si tú vas a ese procedimiento, lo que estás haciendo es volcando todo el marco normativo general sobre esa realidad, que no puedes. Dile a un trabajador, a un crowdworking offline, de esos que van con el coche por ahí, que la concreción de su tiempo de trabajo, la representatividad, la negociación colectiva, como eres laboral se te aplica la norma estatutaria, porque no eres relación especial, no eres trade, que los trades se deberían reformar y no se reforman, se deberían adaptar realmente al perfil tecnológico que no se hace. Entonces, pueden haber campos, por ejemplo, que estás planteando en materia de código penal, de responsabilidad civil, que sí pueden tener sentido, pero desde una perspectiva sustantiva de regulación de relaciones contractuales de naturaleza laboral, tenemos un problema práctico importante. Yo lo que sí veo es que es una normativa que traslada más un marco ético y moral que otra cosa, ¿no?
pretendía no regular una tecnología, pero resulta que se llama AI, con lo cual pues sí que está regulando una tecnología. ¿Hasta qué punto va a ser una normativa que no se va a ir quedando atrás constantemente? Porque, de hecho, en la propia regulación y el propio proceso de regulación hubo un parón a raíz de que surgió el ChatGPT. Es decir, que es que evidentemente tuvieron que volver a revisar el cuerpo del reglamento, ¿no? Entonces, ¿está bien que traslademos los principios éticos y cívicos de la Unión Europea? Me parece bien. No sé hasta qué punto efectivamente va a ser suficiente y sobre todo porque creo que la evolución de la tecnología es tan brutal y tan rápida que va a ser muy difícil poder regular en cada momento todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Estoy de acuerdo en que el sistema jurídico nuestro cubre ampliamente lo que son los principales problemas, ¿no? Las principales situaciones que se pueden producir, pero también es verdad que desde un punto de vista de, por ejemplo, educativo, pues sí, lo primero que te dice es que no, pues es un sistema de alto riesgo en relación con la selección, el assessment, bueno, pero tampoco explica ni especifica cómo implementarlo, ni se ha cuestionado, oye, simplemente me he cuestionado los grandes riesgos y lo que no. Y si lo utilizo para determinadas cosas, ¿qué medidas tengo que adoptar, ¿no? Pero tampoco ha profundizado ni ha especificado. Entonces, yo creo que es un tema que vamos a ir viendo en función de lo que va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, servirá como marco de referencia durante un tiempo, me imagino, pero sinceramente creo que va a ser un marco muy transitorio. Yo tengo aquí que disentir y voy a hacerlo en formato encuesta para que levantéis la cara del WhatsApp. Entonces voy a hacer la encuesta a la asistencia, a la concurrencia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguien tiene instalado ChatGPT? ¿Alguien? ¿Tenéis alguien instalado? Vale. No bajéis la mano. Vale. ¿Por aquí alguien? ¿Sí? ¿Tenéis instalado ChatGPT? Cuando os habéis instalado el ChatGPT, ¿os habéis leído los términos y condiciones? Que baje la mano. ¿Quién no se ha leído los términos? ¿Nadie se ha leído los términos y condiciones? Vale, entonces no podéis responderme a la pregunta que voy a hacer, que es ¿a qué ley y tribunales se ha sometido el contrato que habéis leído y consentido? Entiendo, lo habéis leído muy rápido, porque lo habéis consentido nada más que salió el cuadrito, entonces no os ha dado tiempo. ¿A qué derecho está sometido ChatGPT? Versión 3.5. Lo he mirado esta mañana, yo también consentí, ¿y qué pensáis? Venga, Me imagino que ¿de qué estado? Porque no vale decir Claro, Estados Unidos. efectivamente. Como bien sabéis, no vale decir al derecho de Estados Unidos. ¿California? Medio bien, sí. Está sometido, a lo mejor tú sí lo sabías, está sometido al derecho del Estado de California en aquello que no sea imperativamente exigible por el usuario. Y el órgano ante el que se dilucidan las consecuencias, venga, vuelve a disparar, a ver si vuelves a tener el mismo acierto. El órgano de resolución de discrepancias. El Tribunal de Arbitraje de... No sé. Muy bien. El Tribunal de Arbitraje de Discrepancias y Conflictos, no sé muy bien qué, formado por jueces jubilados y o abogados en ejercicios. Entonces, lo que quiero haceros ver es que estoy de acuerdo en que debemos acabar. En que debemos... En que tenemos una legislación que nos protege, que son derechos imperativos, que es la legislación de consumo de los usuarios, la ley de protección de la intimidad y tantas otras cosas. Lo primero que debemos hacer es protegernos como personas adultas, y aquí voy a citar todavía más antiguo que tú, el derecho romano. Cabe a temptor, vigile el comprador. Si te compras el ChatGPT, aunque sea gratuitamente, y más si es la de pago, hacer favor y mira lo que estás comprando. Esa. Y la formación y la sensibilización es fundamental. Así que me dicen, la verdad es que yo me quedaba aquí a charlar una hora más con vosotros, pero me dicen que tenemos que cortar. Se nos ha hecho corto. Ya podemos acabar, si queréis, haciendo una reflexión Sí. cada uno de vosotros, Vale. y así cerramos la mesa. Y no sé si tenemos tiempo para dar pie a alguna pregunta, a lo mejor, que quiera hacer también el público. O... Sí, claro que Creo sí. que Rápida. hacemos una ronda de preguntas y cerramos con una reflexión, Vale, si os parece. muy bien. Adelante. Entiendo que da para una charla aparte, pero no he regido con mucha mención al tema de propiedad intelectual, en el caso del entrenamiento y de la generación
de contenido. Claro, sí. La verdad es que es clave y es un debate que está ahora mismo encima de la mesa, tanto en la parte de posible infracción de derechos de propiedad intelectual por los usos que se hagan en el entrenamiento de los algoritmos, como en la parte también de los resultados de los outputs, en los que bueno, pues hay un problema porque el sistema de derecho de propiedad intelectual que tenemos está basado en la autoría en las personas físicas y por lo tanto las máquinas no son las que realizan esos contenidos, o sea, no se pueden considerar autoras, aunque realicen esos contenidos. Luego está la discusión también de cuál es qué grado de contribución está haciendo la persona a la hora de introducir unos promptings determinados, introducir bueno, pues una serie de cuestiones que afectan al resultado. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que es un debate que está encima de la mesa. No sé si queréis comentar alguna cuestión adicional y creo que, como dices tú, daría para una mesa entera sobre el asunto y a mí me encantaría seguir tratando un montón de temas, no solamente propiedad intelectual, también protección de datos, todas las medidas que implementa el propio reglamento, la ética y la responsabilidad. Creo que eso nos quedan, es un espacio corto que tenemos, pero creo que sí que por lo menos hemos podido aflorar esas cuestiones fundamentales para, bueno, esa sensibilización que tenemos que tener, qué medidas tenemos que implementar desde el punto de vista de los centros educativos, incluso los editoriales de libros educativos también creo que es fundamental a la hora de generar esos conjuntos de datos para luego poder educar a las personas cómo estamos generando esos conjuntos de datos, ¿no? Yo creo que es básico y a nivel empresarial también, qué medidas tenemos que implementar pues un poco para gestionar todo esto. No sé si hay alguna pregunta más. Perdonad, porque es que estoy aquí dando la espalda. Pues si queréis hacemos una reflexión final, os cedo la palabra. Por allí, que han hablado menos. Bueno. María, ¿empiezas por ahí? Sí, me da igual. Bueno, reflexión final. Rápidamente, yo creo que, volviendo al ámbito de la educación, que es un poco, nos vamos variando de temas, bueno, pues hay que aterrizar un poco de lo general a lo particular, crear marcos ad hoc, tener en cuenta las especificaciones de cada área, de cada ámbito y sobre todo poner sobre la mesa qué tipo de aplicaciones y qué tipo de algoritmos se están implementando, dónde está la transparencia realmente a la hora de crear estos algoritmos, quién se encarga de los fallos, quién se encarga de los errores cometidos por este tipo de aplicaciones y cómo pueden afectar a los menores y, bueno, pues en este caso el ámbito universitario, ¿no? Hablaría pues una hora más sobre todo este tema que da para muchísimo, pero sí que me quedo con aterrizar sobre lo general a nuestro terreno particular y dar respuesta una por una de todos los aspectos conflictivos que salen y también basarnos en el derecho comparado, ¿no? Bueno, en fin, quedaría para mucho más. Yo voy a decir una frase solamente. Formación como conocimiento no es igual a información. Sobra información y falta formación. Entonces hay que concretar, hay que identificar y a partir de ahí podemos tirar, pero más formación, menos información. Bien, pues yo para terminar sí que me gustaría aportar una visión positiva en cuanto a la regulación de la IA. Creo que no es perfecta, por supuesto que adolece de muchas lagunas, pero sí que creo que es un paso adelante para crear ese entorno de seguridad jurídica que necesita cualquier elemento, en este caso la inteligencia artificial, y que además obliga a esa transparencia, a esa fiabilidad y sobre todo al respeto de la dignidad humana que debe estar presente en el desarrollo de cada una de estas aplicaciones. Yo terminaría diciendo inteligencia artificial sí en la formación, pero que nunca falte el alma de los profesores. Sí, me parece muy acertado. Yo estoy de acuerdo en el tema de la formación, creo que es fundamental, creo que coincido contigo en que es lo principal. Y en cuanto a la regulación, me parece, bueno, que era necesaria desde el punto de vista de la ética y de trasladar los valores que creemos que perviven, que son los valores al final universales, los de la Unión Europea. Pero también creo, sinceramente, tengo un interrogante en cuanto a cómo va a cubrir realmente esa regulación todas las necesidades que se van a originar. Muchas gracias. Yo quería hacer una llamada al juicio crítico. El juicio crítico me parece un elemento que debería ser central en la formación que como docentes cada persona desde nuestro punto de vista ofrecemos
que también tenemos que insistir en esta fase con las personas más jóvenes que se incorporan a nuestros equipos como juniors, y que la universidad juega un elemento fundamental, juega un papel fundamental para que se pase de ser usuarios pasivos a realmente personas que puedan utilizar la inteligencia artificial como un elemento de apoyo al razonamiento humano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que terminaría también un poco en esa línea. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a humanizar un poco más la sociedad. Así que muchísimas gracias, cerramos aquí y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que es que nos quieren entrar a hacer otra mesa y nos están